Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo podemos solucionar el mensaje que nos aparece de red desconocida o conexión limitada en Windows 10. Una vez que nosotros hemos comprobado que realmente el problema no es de nuestro proveedor de internet, es decir, que no tenemos ninguna caída en la red porque tenemos otros dispositivos conectados directamente a internet mediante el router que tenemos en casa y nosotros tenemos un PC con Windows, nos aparece un mensaje que, bueno, cuando nosotros nos conectamos a la red Wi-Fi nos aparece conexión limitada en Windows 10. Entonces hay varias opciones que podemos ir barajando para intentar solventar este problema y vamos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Tenemos que entrar primeramente a, bueno, aquí en el cuadro de búsqueda de la barra de tareas y vamos a escribir control. Vamos a dar a aceptar y una vez que estamos dentro del panel de control vamos a irnos directamente a red e internet. Después nos vamos a ir a centro de redes y recursos y veremos que tenemos aquí las redes en las cuales estamos conectados, ¿vale? Si nosotros queremos dirigirnos directamente a los adaptadores de redes, simplemente aquí nos vamos a ir otra vez directamente al cuadro de búsqueda y pondremos nspa.cpl, ¿vale? Esto hacemos un clic sobre él y nos llevará directamente a los adaptadores de conexión de red de nuestra PC. Aquí vamos a ver varias opciones en las cuales podemos, por ejemplo, yo en mi caso estoy conectado a una red mediante cable, pero vamos a conectarla mediante Wi-Fi para que veamos las opciones que tenemos, ya que por lo general normalmente en las casas los PCs o los portátiles se conectan directamente por Wi-Fi. Vale, una vez que estamos ya conectados a nuestra red doméstica por Wi-Fi, vamos a hacer un clic derecho y nos vamos a dirigir a propiedades, ¿vale? Cuando estamos dentro de las propiedades, lo primero que podemos hacer es ver si nuestro PC, si nuestra tarjeta de red está conectada. Y esto lo vemos primero en el estado de la red, ¿vale? En caso de que nosotros tengamos por aquí un estado de la red y sepamos que nuestra red está conectada y que hay transferencia de, bueno, de velocidad en el enlace entre el portátil o el PC y el router, lo otro que nos queda comprobar es si tenemos IP y para ello hacemos un clic sobre el botón de detalles y aquí podremos ver si nuestro equipo cuenta con una dirección IP y si la puerta de enlace coincide con la dirección IP de nuestro router, ¿vale? 10.00044, 10.001, que por lo general la 01 o la 11 es el router, la puerta de enlace predeterminada. Si en este caso las cosas, bueno, el router no es igual, tenemos que fijarnos que tengamos una red de rango de nuestro router. Por ejemplo, nuestro router en casa, por lo general, cuando nos conectamos, nos da un IP de 192.168.1.10, por ejemplo. Nosotros en propiedades podemos configurar esto también y o lo podemos obtener automáticamente. En caso de que ustedes ya hayan comprobado los pasos anteriores y vean que el router lo tienen conectado, que te está dando un IP, podemos usar un DNS distinto, ¿vale? Los DNS de Google son unos DNS bastante usados y te digo que no suelen fallar, nunca fallan prácticamente, ¿vale? Entonces aquí lo que podemos hacer es poner 8.8.8.8 que son los DNS principales de Google y después 8.8.4.4 que son los DNS secundarios, ¿vale? Vamos a dar a aceptar, vamos a dar a aceptar y aceptar. Una vez que tengamos esto podemos comprobar si nosotros tenemos conexión a internet. Y si tenemos conexión a internet, directamente el problema que teníamos eran los DNS. En tu caso, si no te ha funcionado, también puedes entrar a la consola de Windows mediante CMD y vamos a abrir la consola de Windows, ¿vale? Aquí podemos hacer dos cosillas, las cuales nos va a venir también bastante bien, porque si nosotros tenemos en el router o en nuestro ordenador, tenemos la configuración automática en las propiedades inalámbricas, ¿vale? En las propiedades de red. Esto lo que está haciendo es que le está preguntando al router si hay un servidor DHCP disponible para que el router le entregue automáticamente una dirección IP. Esto lo voy a quitar, ¿vale? Pero bueno, si en tu casa todo ha funcionado, te lo puedes dejar, ¿vale? Entonces, lo que podemos hacer es renovar esa IP. Es decir, le decimos al router que nosotros ya no queremos un IP y después
le vamos a decir al router que no las vuelva a entregar. Lo más probable es que te dé la misma IP o te dé una IP totalmente diferente. Pero bueno, esto se hace así. ipconfig es lo que vamos a escribir, espacio release. Y esto lo que hará es que nos dejará totalmente sin IP. Si te fijas ahora mismo, yo aquí ya no tengo ninguna conexión a internet porque ya no tengo direccionamiento IP. Bueno, ahora mismo porque está conectado mediante el cable de red. Pero bueno, la red inalámbrica no tiene dirección IP. Si nosotros hacemos aquí un ipconfig, veremos como el apartado de la red, la red inalámbrica no, la red cableada no tiene ninguna IP. Es 169.254.196.181, que esto es una IP a pipa, como se llama, que es un rango de IP reservado para este tipo de cuestiones, ¿vale? Pero no podrías navegar. Entonces, para que nos vuelva a entregar un direccionamiento IP, lo único que tenemos que hacer es poner ipconfig -renew. ¿Vale? Y volvemos a dar un enter. Ahora sí, esto nos entregará, no se pueden realizar ninguna operaciones en conexión de red. Vale, todavía está operación de internet mientras los medios estén desconectados. Vale, esto ha terminado de hacer el proceso y nos entregará una dirección IP. Si te fijas, ahora mismo estoy conectado mediante una red cableada y si nos fijamos aquí, ya nos ha entregado una dirección IP. Esto lo mismo vale para una red cableada que para una red Wi-Fi. En mi caso se ha desactivado la red cableada porque es la principal y yo tengo dos tarjetas, una para conectarme por cable y otra por el Wi-Fi. Pero bueno, en tu caso si estás conectado directamente por Wi-Fi también podrías hacerlo y te pasará lo mismo, ¿vale? Entonces, nada, así de sencillo es poder comprobar e intentar solucionar red desconocida o conexión limitada en Windows 10 cuando estamos conectados a una red Wi-Fi. Espero que este vídeo te haya resultado de interés. Si es así, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.